Este hombre capturó un avión para que le dieran mucho dinero, obtuvo lo que quería y finalmente se escapó tirándose en paracaídas en medio de la noche, desde una altura escalofriante. Lo sorprendente es que jamás fue encontrado y hasta ahora se mantiene como uno de los casos más misteriosos e increíbles en la historia de la humanidad. Este es uno de los misterios y enigmas más complicados de resolver desde hace más de 50 años y aparentemente por lo complicado de todo esto, en el 2016 se cerró sin obtener ni una sola respuesta. Sí, una historia impactante e increíble que merece la pena conocer. Quédate, yo te la platico. La historia comienza en el fin de semana largo de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los aeropuertos tenían una actividad frenética. Una multitud se movía por todo el país para pasar esos días con sus familiares. Al atardecer del 24 de noviembre de 1971, un vuelo se dirigía desde Portland a Seattle. Era el vuelo 305 de la Northwest Orient Airlines. Era un viaje breve, poco más de 35 minutos. Iban alrededor de 36 pasajeros. Los aviones en ese tiempo, este era un Boeing 727. Esos aviones eran espaciosos, sin filas apretadas, un lugar perfecto para estirar las piernas. El servicio siempre era lujoso. Las aerolíneas tentaban a sus pasajeros con comidas, bebidas y otros placeres. En el mostrador de entrada al vuelo, minutos antes de su despegue, un hombre de alrededor de 40 años compró un boleto. Pagó en efectivo y le preguntaron su nombre. En ese momento, él respondió que se llamaba Dan Cooper. Tenía un piloto gris, traje negro, corbata angosta negra y camisa blanca. Como único equipaje, llevaba un maletín. Parecía ser un hombre más de negocios, pero nadie, absolutamente nadie se imaginaría lo que estaba a punto de suceder. Él se sentó en la última fila. Con el avión en el aire pidió un bourbon sin hielo y una 7-Up. Cuando la azafata dejó las bebidas, Cooper le entregó un papel doblado en dos. La chica de 23 años cumplía con todos los estereotipos de las azafatas de esos años. Una belleza impactante, juventud y mucha simpatía. Florence Schaffner, como se llamaba esta azafata, guardó el papel en un bolsillo e intentó seguir con el servicio sin que la sonrisa tatuada en su cara se pudiera interpretar ni como un rechazo, ni mucho menos como una aceptación. Estaba tan acostumbrada a esto que creyó que se trataba de uno más queriendo ligar, pero Cooper le pidió con mucha convicción que lo leyera. La nota informaba que el hombre estaba capturando el avión y que si no hacían caso a sus exigencias, detonaría una bomba. La azafata en ese momento lo miró como si fuese una broma, pero al darse cuenta que la mirada de él iba en serio, fue entonces cuando se dio cuenta que lo que estaba pasando era real. En ese momento la chica se dio cuenta que el hombre tenía el portafolio negro apoyado sobre sus piernas. Dan Cooper le pidió que se sentara a su lado y la azafata obedeció. Cooper abrió el maletín y permitió que ella por unos segundos viera lo que contenía. Y lo que había allí adentro parecía ser una auténtica dinamita. Luego este sujeto le pidió que le dijera lo que quería su comandante de la nave, los cuales eran $200,000. Si hablamos hoy de dinero, aproximadamente serían $1,500,000. Además de 4 paracaídas y que el avión se le recargara combustible al llegar a Seattle. No era una captura común, no había varios delincuentes ni artefactos de fuego apuntando a nadie. Ni siquiera había gritos o fuerza desmedida para obtener lo que querían. El resto de los pasajeros jamás se enteró de lo que estaba sucediendo. El comandante comunicó la situación a tierra y voló en círculos durante 2 horas, mientras la policía conseguía los paracaídas y el dinero. El piloto informó a los pasajeros que demorarían en aterrizar debido a problemas en el aeropuerto y el alto tráfico tradicional de la fecha. La azafata regresó junto a Cooper. Le llevaba otro bourbon y otra gaseosa. Él insistió en pagar las bebidas, le entregó $20 y le dijo que se quedara con el cambio. Cooper ya se había puesto sus anteojos negros. Apenas aterrizaron, hicieron llegar a bordo una mochila con la plata y las paracaídas. Cooper permitió que bajaran todos los pasajeros. Solo se quedaron él y la tripulación, pero la carga de combustible se demoraba. En ese momento, por primera vez, el tipo alzó la voz y fue ahí cuando se dieron cuenta que si no le daban lo que él quería, probablemente las cosas terminarían bastante, pero bastante mal. Antes de despegar, le mencionó al comandante algunas instrucciones precisas. Quería que volara a no más de 10,000 pies, que fuera lo más despacio posible y que el destino final debía ser México DF. Informaron en ese momento que el Boeing 727 no tenía tanta autonomía, que debían hacer una escala, y fue así que acordaron que sería en Reno. También exigió que la puerta trasera permaneciera abierta y la escalerilla baja. Le dijeron que eso era imposible y que era demasiado riesgoso intentar despegar de esa manera. Fue así que Dan Cooper
aceptó la respuesta con docilidad. Los diálogos eran calmos. Cooper quería llevar tranquilidad a la tripulación, mostrarles que nada les iba a pasar si seguían sus instrucciones. Los 6 tripulantes estaban en la cabina. Él se quedó solo en el resto del avión. En un momento del trayecto, pasadas ya más de 1 hora de navegación, la cabina se despresurizó. El comandante y su gente se dieron cuenta que Cooper había abierto la puerta trasera del avión y que había bajado la escalera. Desde allí, Dan Cooper, con el bolso con los dólares atados en su cintura, se lanzó hacia el corazón oscuro de la noche. Nunca más se volvió a saber de él. Ni siquiera supieron quién se trataba en realidad. Sí, algo verdaderamente increíble. Cuando el avión aterrizó en Reno, los tripulantes comprobaron lo que ya sospechaban. A bordo no había nadie más con ellos. Del captor solo quedaba una corbata en la última fila de asientos. Más tarde, un equipo antiexplosivos inspeccionó el lugar sin encontrar absolutamente nada. El FBI desplegó sus fuerzas a lo largo del camino que había hecho el avión. Lo buscaron con fuerzas terrestres, helicópteros y hasta con un pequeño submarino que patrulló las aguas. La búsqueda, que se prolongó durante varios días, se mostró completamente inútil. No había rastros ni del hombre, ni de los 2 paracaídas que usó, ni del dinero. Los $200,000 en billetes de 20 hacían un bulto considerable que pesaba casi 10 kilos. También separaron a pasajeros, a la azafata y a otros miembros de la tripulación para que hicieran una identificación del hombre, y los resultados fueron bastante similares. Hubo detenciones inmediatas. Uno de los detenidos se llamaba Dan Cooper, como el nombre que el captor había dado al comprar el ticket, pero obviamente no era el mismo. La búsqueda de David Cooper se convirtió en una obsesión norteamericana. No solo de las fuerzas de la ley, se desplegaron hipótesis y cientos de sospechosos. Las fuerzas federales hicieron un perfil psicológico y elaboraron un listado de casi 1000 sospechosos, pero la mayoría de esos también fue descartada. Solamente quedaban 24. Se les hizo un seguimiento, se comprobaron coartadas, se confrontó con habilidades anteriores, prontuarios y currículums, incluso militares. Los investigadores estaban convencidos que David Cooper era alguien muy experimentado en el paracaidismo, tal vez un veterano de guerra. Pero con el correr de los años y el estancamiento de la investigación fueron cambiando de parecer. Durante el año de 1972 en Estados Unidos hubo otros 15 hechos que copiaron su modus operandi. Ninguno de esos delincuentes lograron salir impunes. Quiere decir que a todos los detuvieron o que quizás se fueron al otro mundo en el proceso. Muchos lograron saltar del avión y llegar a tierra indemnes, pero fueron aprestados a las pocas horas. A algunos se le cayó la bolsa con el dinero al vacío antes de saltar. Hubo uno que incluso fue precursor antes de Cooper, el primero que intentó esta modalidad 15 días antes que nuestro personaje. Él, en esa ocasión, fue detenido por los otros pasajeros en el momento en que estaba poniéndose el paracaídas. Para esa operación dejó el artefacto de fuego a un costado y uno de los pasajeros tomó ese artefacto y le apuntó. Así fue como terminó esa aventura. David Cooper en su momento fue considerado como un Robin Hood. Sí, una completa locura. Muchas personas pues inventaban y se hacían un montón de teorías de conspiración acerca de todo esto, y hasta hoy en día, créanmelo, hay muchas personas que siguen haciendo teorías de conspiración de todo lo que sucedió con este tipo. Muchas personas incluso mencionan que quizá era un viajero en el tiempo. Sí, hasta ese punto llegaron a pensar. Pero hasta hoy en día pues no se sabe absolutamente nada de lo que en realidad pasó después de todo esto que yo ya les platiqué. En estos más de 50 años muchas veces se creyó estar tras la pista cierta de Cooper. Se dijo que era un expiloto de guerra, un marín, un transexual con pasado de la armada, un estafador famoso, un ingeniero aeronáutico, un ex empleado de Boeing y decenas de personas más. Están también los que sostienen que nunca fue encontrado porque la CIA lo impidió. Según esta versión, David Cooper hacía misiones secretas para la agencia estatal que lo protegió ante la búsqueda del FBI. La única pista cierta que se encontró fue un fajo con $6,000 en muy mal estado enterrados en una playa que encontró un pequeño en 1980. Se supo que los billetes deshechos pertenecían a la suma pagada a David Cooper porque su numeración coincidía. Se rastreó de manera exhaustiva por toda la playa y los alrededores, pero nunca se encontró ni una sola pista. Sí, familia, un misterio y un enigma bastante complicado de resolver. Me atrevería a decir que quizá es uno de los misterios o el misterio más impactante en toda la historia, porque no obtuvieron absolutamente
nada, familia. No sé ustedes, pero pues sí podría uno pensar que quizá fue algún viajero en el tiempo, que quizá, no lo sé, muchas cosas que se vienen a la mente y más cuando no se encuentran respuestas. Me encantaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de todo este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares, conocidos y también recordarte que subo videos todos los días con casos e historias nuevas a las 7, 8 u 9 de la noche. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo historias y casos que probablemente ya subí anteriormente, pero que si eres nuevo o nueva en la página o en el canal de YouTube seguramente no habías visto. Sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!